El encuentro de jóvenes en Colombia nace por la pregunta de jóvenes acá en España. Escuchaban los cuentos que yo les contaba acerca de Colombia y me parece que aquí en la juventud en España tiene bastante interés de encontrarse con la cultura latinoamericana, que es para ellos algo tan conocido y a la vez tan extraño, como que les hiciera falta de alguna manera. Y se les ocurrió que debíamos hacer un campamento en Colombia, lo cual a mí en principio me pareció que iba a ser demasiado porque es tan lejos. La imagen o el motivo que nos acompañó fue el de lo sagrado. Y creo que fue justamente porque nos dimos cuenta que en el encuentro con el otro, en el encuentro con lo que es diferente, es verdaderamente algo sagrado. Que el encuentro con el otro es sagrado. Eso lo pudimos percibir. Y al percibir eso, nuestro encuentro se volvió también algo sagrado. Esa realidad se nos hizo patente a todos y desde ese momento en adelante el campamento entonces tomó una cierta sacralidad. Y sí, nuestras conversaciones en la noche, nuestras conversaciones enfrente del fuego, rápidamente se fueron a ese lugar del encuentro, de lo que había entre nosotros y de cómo eso era sagrado.
y ese elemento sagrado, cómo poderlo cultivar, cómo poderlo vivir, cómo poderlo potenciar y cómo poderlo llevar después quizás también del campamento, llevarlo en nuestras propias vidas. Ver su voluntad de trabajo, de querer hacer, de vivir, de esperanza, de mirar hacia el futuro. Fue maravilloso. Pienso que para nosotros fue un gran alimento. Yo la verdad me siento muy nutrida de fuerzas. Fue muy bonito ver de qué manera se iban dando los encuentros en cada lugar que llegaban. En todos los lugares hubo una sintonía bastante especial. Fueron muchos los encuentros que verdaderamente dejaron huella en nosotros y en las personas que nos recibieron. Las personas notaban en lo que nosotros estábamos haciendo, quizás fuera una intención, podían reconocer una intención o podían sentir el espíritu de lo que nos estaba llevando, ¿sí? El ángel, podría decir uno también, del grupo, y eso les animaba, les llenaba el corazón, nos querían abrir las puertas, nos querían mostrar sus cosas. El interés que hubo por parte de las personas con nosotros, el interés de lo que se movía entre nosotros, de cómo nos estábamos moviendo, de cómo nos estábamos organizando, diría yo también de la libertad que había en el grupo, de la forma de tomar las decisiones, verdaderamente que impactó a las personas mucho más de lo que yo por lo menos me hubiera imaginado. Y también cuando nos llevaron entonces a sus lugares sagrados, este hombre indígena que nos subió a la montaña, al páramo, a la cúspide de su cultura, donde su cultura se encuentra con el espíritu, nos abrieron sus puertas y nos las abrieron porque percibieron en el grupo algo que de alguna manera permitía abrir esas puertas. Y estas puertas se nos abrieron y pudimos entrar profundamente en el misterio. Algunos quizás más despiertos que otros en algunos sentidos, pero de todas maneras yo creo que todos nos llevamos algo. Cada uno de nosotros se pudo llevar algo, y algo que ojalá también verdaderamente pueda alimentar nuestras relaciones, algo que haya sido sembrado en nosotros y que pueda vivir en otros lugares. Como la puta que lo parió. Llega un momento especial. Voy a llorar. Uno es decirlo en el campamento en una sola palabra, porque es lo que voy a subir el video. Y después lo que te nazca agregar si querés, para que quede como registro. En una sola palabra, ¿puede ser un concepto también? Ok. Fortalecimiento del yo. ¿Por qué digo esto? Porque siento que fueron unos días en donde nos conectamos con lo más originario, de muchos países, pero bueno, tipo esto, el encuentro entre mucha gente, que después te das cuenta que el originario es uno, ¿no? A pesar de lo intercultural, que decís, uy, este está en otro flat totalmente distinto al mío, pero al final el origen es el mismo. Gracias, Vale. Bueno, me pareció muy el viaje, encontrar a todos ustedes, conocer personas nuevas. Eso es lo que me pareció más lindo, conocerlos, convivir. Yo como 3 días con ustedes y me ha encantado mucho. Muchas gracias. Una palabra
Yo diría familia. Hermoso. No sé. Me encantó. Experiencias. Decirlo no porque te hablé encima. Experiencias, ya, en vez de hablarme encima. No sé. Hermandad. Para mí esa es la palabra. Hermandad. Dale. La intensidad del encuentro que te llena de vida. Y para mí estar en Colombia con tanta gente tan hermosa fue como volver a revivir y a tener muchas ganas de vivir y hacer cosas y llenarme de energía. Así que muchísimas gracias. ¿Quieres que te diga? No, gracias eternas, me gustó mucho. Ojo pues, quiero ir al campamento de verano en Argentina. Los quiero mucho y me gustaría mucho seguir el viaje con ustedes, pero no puedo. Pensé que iba a llorar, pero no estoy para esas. El campamento en una palabra. Paciencia. Vale, para mí, la mejor palabra que define el campamento es unión. Para mí el viaje significó un reencuentro con mí misma a través del encuentro con otras personas.